comentar un tema muy importante que es la importancia de la comunicación efectiva. Voy a empezar dándoles una pequeña definición sobre este tema. Y pues este desempeña un papel esencial en el éxito tanto laboral como personal. Las personas que saben cómo comunicarse de manera eficaz impulsan su proactividad y mejoran sus relaciones personales en todos los aspectos de su vida, ya que fomentan la confianza con los demás y ayudan a prevenir o solucionar problemas. La importancia de esta comunicación efectiva radica en que proporciona claridad en el mensaje y por tanto crea mejores relaciones laborales y personales. En las ventas, por ejemplo, la comunicación efectiva te ayudará no solo a comunicar las mejoras de un producto que tú estás vendiendo, sino que también te va a ayudar a convencer a la persona a la que se la estás vendiendo de comprártelo, como por ejemplo sería el caso cuando un vendedor está ofreciendo un auto, pues le tiene que decir todo lo mejor que posee ese auto, el precio, que es un factor muy importante, qué ofrece la empresa, si les da seguro, que si es en pagos, a cuántos meses, cuántos kilómetros corre el carro, que si es del año, que si es del año anterior, y pues todas esas cosas para llegar al éxito de una buena venta. Otra definición más que nos da la autora Carmen González García, esta nos dice que es una ciencia que se advierte con mayor claridad si se sabe que de las 24 horas del día, un adulto está en comunicación emitiendo o recibiendo mensajes de 15 a 17 horas. Dicho en otras palabras, el 70% de vida del hombre es comunicación. Esta autora pues tiene toda la razón, la verdad. En otras palabras, ella dio una definición en otras palabras. Y pues sí, porque por ejemplo cuando nos encontramos en el salón de clases, la mayoría del tiempo nos la pasamos hablando, comunicándonos. Cuando entra nuestro profesor a darnos clases, él se está comunicando con nosotros. Entre los compañeros nos comunicamos unos a otros. Otra definición más del autor Hidalberto Chavenato, que nos dice que es un proceso de pasar información y comprensión de una persona a otra. Por lo tanto, toda comunicación influye por lo menos en dos personas, el que envía y el que recibe el mensaje. Otro ejemplo sería en nuestra casa, con nuestros papás. Cuando nosotros vamos y les decimos, oye, pa, me encargaron esto en la escuela, tengo que llevar este trabajo, o me hace falta esta ropa porque tengo una presentación formal, o estoy enferma, me siento mal, y pues ya ellos ven si nos llevan al doctor, y pues ahí es otra manera más de la cual nos estamos comunicando. O sea, nosotros estamos dando el mensaje y ellos lo están recibiendo e interpretando. Pues los elementos de la comunicación efectiva, pues es un emisor. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando estábamos en las clases en línea, que ya ven que había ocasiones en las cuales nosotros no nos podíamos conectar, porque pues a veces no teníamos internet en nuestras casas, por la misma saturación de que pues todo el mundo tomaba clases en línea. Entonces pues nosotros lo que hacíamos era enviarle un mensaje a nuestro profesor y decirle, profe, es que la verdad no voy a poder conectar a su clase porque tengo problemas de conexión. Pues el emisor sería yo, que yo era la que le enviaba los mensajes. El receptor era pues el maestro, el que leía los mensajes. El canal pues era el medio por el cual yo se lo mandaba, que era por Teams o por WhatsApp. El código, pues lo que escribí. El mensaje, pues lo que estoy comunicando. La situación, pues era el contexto, lo que me estaba pasando. Existen varios tipos de comunicación efectiva, que es la formal, que esta se da siguiendo todas las reglas de manera profesional. La informal sería pues cuando yo ando en el centro y me encuentro a una amiga y nos ponemos a platicar. Ahí se está dando una comunicación informal. La comunicación ascendente es cuando un empleado, por ejemplo, en una empresa le comunica al gerente o al líder de esta empresa
alguna situación que esté pasando dentro de esta organización. La descendente es cuando el líder le comunica algo al empleado. O, por ejemplo, cuando nuestros papás nos dicen algo. O ves y lava los trastes. Se está comunicando con nosotros. Es una figura mayor. Y la comunicación horizontal es cuando pues todos todos los que pertenecen a una misma relación jerárquica se comunican. Por ejemplo, esta sería cuando hay una reunión de maestros o cuando hay una reunión de diputados. Y pues, ¿quiénes se benefician? Pues todos. Los líderes porque pues comunican lo que saben a sus empleados, comunican sus conocimientos, saben cómo se encuentra su empresa. Los vendedores pues gracias a esta comunicación obtienen sus ventas. Gerentes de igual manera. Y pues yo considero que es toda la sociedad en general. Y pues esta sería todo. Esta sería toda mi presentación. Y pues muchas gracias por el tiempo prestado. Les voy a presentar un tema que se llama concepto de imagen directiva. Vamos a empezar por una pequeña definición. Que esta nos dice que es la imagen personal, es nuestra carta de presentación. Esta dice mucho. ¿Por qué? Porque no podemos ir a pedir trabajo a una empresa así. Cuando vamos a pedir trabajo tenemos que ir con una postura adecuada. Tenemos que hablar correctamente. Y para que el dueño de la empresa vea que tenemos ganas de trabajar y que nos interesa ese trabajo. Sin en cambio, si ve que llegamos así, agachados, pues lógicamente no nos van a dar el trabajo. Esta refleja la forma con la que queremos relacionarnos con el mundo, incluyendo la postura, forma de caminar, movimientos, risa, entre otras. Esta parte donde dice que esta refleja la forma con la que queremos relacionarnos con el mundo, yo me doy cuenta que con la sociedad, las mujeres que, bueno, hoy en día es como que un poquito ya más normal. Pero hace algunos años el que una mujer se vistiera con un short corto y saliera a la calle vestida con una blusa escotada era muy criticada. Y sin en cambio las mujeres que se vestían con falda larga, no escotes, ellas eran consideradas como unas mujeres decentes. Bueno, voy a continuar con otra definición que nos dice la autora Fuentes González. Es un medio de comunicación, su uso y aplicación. La imagen directiva es nuestra primera impresión para los subordinados, colaboradores y clientes. Cuando vamos a comprar un auto, lógicamente la persona que nos va a atender tiene un traje, o si es una señorita, usa saco, falda o pantalón de vestir. Nos habla firme, tiene una voz adecuada, un tono de voz adecuado, las palabras adecuadas y exactas en ese momento, que nos convencen para la compra de ese auto. Otra definición más, que es por el autor Germán Reyes, es que la imagen directiva es un medio de comunicación. Su uso y aplicación hace que una institución marche adecuada y ordenadamente, y por ende el éxito de la empresa se verá de manera prestigiosa. Por ejemplo, la empresa Coppel. ¿Cómo se visten sus trabajadores? Llevan una vestimenta adecuada, hasta los vendedores. ¿Cómo nos hablan? ¿Cómo nos tratan? Nos tratan muy bien, nos ofrecen un servicio al cliente excelente. La postura de un directivo. Dice, el directivo necesita estar habituado en el manejo de las habilidades humanas y sociales y ser capaz de trabajar a través de las personas. Tiene que hablar bien el directivo. El lenguaje corporal. La imagen corporal. La ropa, que con anterioridadmente lo vengo manejando. Tiene que ir vestido con saco, zapatos boleados. Elementos de la imagen directiva.
Las actitudes es la forma en cómo nos comportamos en la sociedad. Imagen externa es la manera o cómo nos vestimos, o sea, cómo es nuestra imagen. Lo estaba diciendo anteriormente, no podemos ir a pedir trabajo llevando una vestimenta informal. A fuerza, si vamos a una empresa, tenemos que ir aseados de nuestra ropa, bien planchados, postura correcta, la expresión, cómo nos expresamos. Tenemos que sabernos expresar, no podemos llegar diciendo vulgaridades. Nuestras expresiones tienen que ser adecuadas. Otros elementos más es el servicio al cliente, cumplimiento de protocolos, cumplimiento de requerimientos, resolución eficiente de dudas y problemas al cliente. Como se los estaba comentando, Coppel, ¿cómo tiene su servicio al cliente? Lo tiene excelente. Algunos conceptos de la imagen directiva: las palabras, que sean las palabras coherentes, el tono de las palabras, que sea un tono adecuado, lenguaje corporal, la ropa, tenemos que conocer los códigos de la vestimenta, la postura, que sea firme, los movimientos, la manera de caminar, la mirada firme, tono de voz, higiene en nuestra vestimenta, la cortesía y la educación. Y pues eso sería todo. Gracias por la atención prestada. Conducción de presentaciones orales y escritas. ¿Qué es? Es un proceso de transmisión de información a través de diálogos o conversaciones entre personas, a fin de esclarecer o proporcionar conocimientos de un tema en específico. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos planteamos un tema o nos otorgan un tema para presentarlo ante varias personas y tenemos que hacer una presentación, ya sea oral, como lo estoy haciendo en este momento, o escrita mediante unas presentaciones en pantalla o mediante unas hojas proporcionadas. Como citas, en el primer apartado encontramos a Apolinar Prudencio, publicada en el 2015, que dice: su objetivo es mostrar de manera explícita aquellos factores que conducen a una presentación efectiva y exitosa. Como segunda cita encontramos a Pearson Education, publicado en el 2011, que dice: a diferencia de la comunicación, la comunicación escrita puede conservarse, estudiarse y duplicarse y archivarse para el futuro. Además, también puede contener más detalles. Esto quiere decir que una comunicación oral solo la tenemos en su momento en el que se está dando, y una comunicación escrita la podemos guardar y archivar y publicar con más personas. Como tercer cita encontramos mi punto de vista, que es transmisión de información a través de presentaciones, ya sea redactando la información a través de letras o signos, o asimismo de la comunicación entre dos o más personas a través del habla entre uno o varios idiomas. Hablaremos de las diferencias entre una presentación oral adecuada y una presentación oral profesional. Estos son muy útiles. Sin embargo, es relativamente fácil llegar a desarrollar una presentación altamente profesional si se le platica de antemano y se practica. El objetivo de este informativo es explicitar aquellos factores que conducen a la presentación efectiva y exitosa. Pasos para la mejor elaboración de una presentación. Clarifique los objetivos y determine los objetivos específicos. Esto quiere decir que desde un principio que nosotros planeamos tener la presentación, debemos plantearnos entre sí qué es lo que queremos lograr con nuestra audiencia o con la persona que estemos compartiendo nuestra presentación. Como segundo punto, encontramos analizar la audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que al planear nuestra presentación, debemos tener en claro lo que queremos que esté
que nuestra audiencia se lleve como conocimiento, por lo cual nos debemos plantear sobre lo que dice, qué es lo que nuestro público reciba, qué es lo importante que tenemos dentro de nuestra presentación, cuál es su nivel de conocimiento sobre el tema en específico y cuáles son los conocimientos que queremos que se lleve. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta la actitud inicial que deberán tener nuestros oyentes durante la presentación con respecto al tema. Y asimismo tenemos que tomar otras recomendaciones en cuenta también. Seleccione sus materiales. Considerando lo que nosotros vamos a presentar oralmente o de varias maneras con una presentación escrita, tenemos que tener en cuenta la información que vamos a incluir dentro de nuestra presentación, asimismo excluir dentro de ella. Organice sus materiales. Esto tenemos que tomarlo siempre muy en cuenta y es muy indispensable dentro de nuestras presentaciones, por lo que desde un principio debemos plantear o organizar lo que vamos a utilizar. Un ejemplo, si yo desde un principio voy a utilizar un marcador y unas hojas, tengo que tenerlas presentes dentro de mi presentación y no al momento andar buscándolas. Posteriormente, determinar un punto dentro de nuestra presentación, debemos dar a conocer o decir qué es lo que viene a continuación. También es importante preparar una sección introductoria con los puntos claves que se incluirán dentro de la presentación. Y B, una sección de conclusión que enfatiza los puntos importantes discutidos. Conducción de entrevistas. ¿Qué es una conducción de entrevistas? Es un proceso conformado por una serie de pasos describiendo el orden cronológico de lo que sucederá dentro de la entrevista. Esto quiere decir que la persona encargada de entrevistar estipula con antes el tiempo que llevará en cada actividad que desarrollará, ya sea en cuestionarios, simuladores, entre otros. En las citas, como autor anónimo, encontramos una descripción que dice: en este aspecto debe tenerse en cuenta la importancia de los signos modales o no verbales. Se deberá reflexionar sobre la actividad desarrollada por la persona a entrevistar durante el objetivo o el periodo de análisis para enriquecer su conocimiento en otros responsables. Esto quiere decir que vamos a plantear desde con antes para no dañar la persona, para entrevistarla mediante los puntos que ella nos establezca dentro de su currículum. En otra cita encontramos a Natalia Largacha Guzmán, publicada en el 2011, que dice: una buena entrevista no es solo una conversación casual con el cliente, sino que es un mecanismo de investigación que puede llegar al núcleo de lo que es o lo que quiera el cliente y cuáles son sus problemas. Por este motivo es importante tener un acercamiento riguroso y respetuoso a la herramienta. La herramienta vendría siendo nuestro cliente. Las preguntas deben estar pensadas de manera que extraigan la mayor cantidad de información y de valor posible, ya que cada minuto del tiempo del entrevistador y del entrevistado son muy valiosos, porque este nos está dando su tiempo para que nosotros recabemos la información necesaria para nuestra empresa. Como tercera cita se encuentra mi punto de vista, que es un proceso con un orden con el fin de conocer o obtener la información necesaria para nosotros o para nuestra empresa. ¿Cómo debe prepararse la entrevista? La entrevista se debe buscar la distancia entre el entrevistador y el entrevistado, buscando un clima donde se sienta bien nuestro entrevistado, por así decirlo, un espacio acondicionado para realizar la entrevista. Mismo debemos contener una actitud profesional y racional, minimizando manifestaciones e interpretaciones simplemente emocionales, buscando avanzar la conversación en sentido práctico o que nuestra conversación sea más desarrollada para así obtener más información. Durante la entrevista no debemos hacer comentarios o decir palabras que afecten la reputación de nuestro entrevistado. Brindemos un
un clima de confianza para que éste nos pueda proporcionar su información más importante de él. Pasos para la conducción de entrevistas. Como primer paso encontramos planear bien los tiempos y pensar en imprevistos. Como lo mencionaba desde un principio, debemos planear y dedicar cada tiempo para cada actividad que esté planeado dentro de la entrevista. Asimismo, tenemos que tener el consentimiento de las personas si dentro de nuestra entrevista pensamos grabar, ya sea por cámara o por notas de voz. Como segundo punto tenemos familiarizarse antes con el lugar de la entrevista. ¿Esto qué quiere decir? Que como lo mencionaba, tenemos que desarrollar un ambiente en el que nuestro entrevistado se sienta de la mejor manera para que así brindemos un lugar de confianza. Tercer punto, tenemos leer todas las preguntas más de una vez, porque si nosotros desde un principio no sabemos lo que vamos a preguntar, ¿cómo queremos que la persona nos responda de la mejor manera lo que le estamos preguntando? Como cuarto punto tenemos procura tener contacto previo con los participantes. Esto por lo regular en las empresas se desarrolla, porque cuando nosotros publicamos que tenemos una vacante y esta persona se hace candidato para la vacante, nos manda su currículum, por lo que nosotros tenemos en contacto, ya sea por WhatsApp o por el correo de la empresa. Como quinto punto, tenemos elige el vestuario adecuado para el contexto de la entrevista y empaca los materiales que vas a utilizar durante la entrevista. Planear bien lo que nos vamos a poner y lo que vamos a utilizar dentro de esta. Tema 4.41, ¿qué es la entrevista? La entrevista la podemos definir como la herramienta que es utilizada para obtener información acerca de un tema en específico. Para esto, la entrevista se realiza por medio de dos personas, en la cual una se encarga de preguntar y la otra se encarga de responder. A la persona que pregunta la llamaremos entrevistador y a la persona que responde la llamaremos entrevistado. Una entrevista la podemos realizar en cualquier ámbito del trabajo, ya que ésta tiene el mismo objetivo, que es recabar información sobre hechos que estén pasando o hechos que ya hayan pasado. En la definición, de acuerdo a dos autores, por un lado tenemos a Charles Naum y por otro lado tenemos a Taylor y Vaughan. Charles Naum nos define a la entrevista como el encuentro de carácter previo y cordial donde una persona se dirige a otra, cuenta su historia o da una versión de los hechos, respondiendo a preguntas relacionadas con un problema en específico. Por otro lado tenemos a Taylor y Vaughan, que nos definen a la entrevista como el conjunto de reiterados encuentros de cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. Antecedentes de la entrevista. Podemos rescatar los antecedentes de las entrevistas más relevantes, que son que en la década de los 30 la entrevista se empezó a utilizar más en el área de las ciencias sociales, esto en las tareas de investigación. De las dos áreas que podemos decir que la empezaron a adaptar más fue el área de sociología, el área de psicología. Y otro punto importante que podemos rescatar de la entrevista es que los medios de comunicación convirtieron a la entrevista como la base fundamental de las noticias que publicaban. Esto con el objetivo de obtener datos acerca del entrevistado y conseguir comentarios acerca de un hecho. ¿Quiénes ocupan la entrevista? La entrevista en la actualidad es ocupada por distintas profesiones y por distintas áreas, como por ejemplo el área de doctores, psicólogos, abogados, profesionales, periodistas, gerentes o directores de alguna empresa. Los tipos de entrevista. Para esto clasificamos tres tipos de entrevista: la entrevista estructurada, la no estructurada y la no estructurada o abierta. La entrevista estructurada es aquella que se tiene que planificar las preguntas que se quieren realizar durante la entrevista.
Para esto estas preguntas son cerradas y solo se le permite al entrevistado contestar respuestas concretas y exactas. La semiestructurada, por lo contrario que el de la estructurada, estas se realizan preguntas abiertas, por lo que a la persona se le da la libertad de contestarnos abiertamente y por esto se va construyendo un tema más generalista. Por otro lado tenemos la no estructurada o abierta. Esta entrevista no requiere de ningún formato y ya que las preguntas que se van realizando es de acuerdo a la información que el entrevistado nos va otorgando y para esto sí es importante que el entrevistador se tenga mucha preparación. Las normas para realizar una entrevista. Las normas que se recomiendan para realizar una buena entrevista es que debemos de buscar un lugar adecuado en el cual no existan distractores. Debemos de dejar hablar y saber escuchar a las personas que estamos entrevistando. No la debemos de contradecir ni discutir con ellos. Debemos de prestar totalmente atención en lo que nos están comentando, ya que cualquier punto que ellos nos digan y se nos pase, pues podemos carecer de información nosotros para poder realizar un informe. Otra es que debemos de realizar preguntas que sean adecuadas y no preguntas que no vayan en el lugar. Y debemos de dar toda la seguridad a nuestro entrevistado. Y en conclusión, podemos decir que la entrevista ha conseguido un lugar privilegiado en toda la negociación humana, ya que es más que una charla, una conversación o un interrogatorio. La entrevista se plantea con una forma de comunicación informal con la final de obtener información acerca de un tema y esto va de acuerdo a un objetivo que se ha planificado desde el principio. Tema 4.4.2 Técnicas para conducir una entrevista. Las técnicas para conducir una entrevista son utilizadas principalmente para llevar una adecuada entrevista. Esto con el fin de poder analizar la actitud y el comportamiento que tiene nuestro entrevistado. Existe una gran variedad de técnicas para conducir una entrevista y por eso es importante conocer detalladamente cada una de estas, ya que nos servirá para saber en qué consisten y para qué nos servirán. Definición según autores. Tenemos por un lado la definición de Alejandro Acevedo Ibáñez Alba y Alba Florencia, que nos dicen que a la medida en que el entrevistado vaya adquiriendo mayor y más profunda experiencia en el ámbito de la entrevista, también irá en aumento sus recursos para manejar adecuadamente los diferentes tipos de entrevista que se deben aplicar. Por otro lado, se tiene a Paula Mondragón, que nos dice que a diferencia de lo que sucede con otras técnicas de investigación social, la entrevista puede exhibir una respuesta teórica consistente que la respalde. Entre las diferentes técnicas de conducción de entrevista pusimos las más relevantes. Una es la técnica de observación, que consiste en que el entrevistador define y elige lo que va a observar, interpretar o cuestionar. En este caso, el entrevistador debe de estar atento al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal del entrevistado, ya que éste le servirá para poder intervenir adecuadamente. La otra es la técnica del eco, que consiste en repetir o hacer énfasis en el eco de una palabra que ya se haya dicho, ya que existen ocasiones en la cual el entrevistado dice una palabra en un tono de voz bajo, lo que esa palabra puede ser clave para poder realizar otras preguntas y adentrarnos más al tema. Las técnicas del silencio. La técnica del silencio, como su nombre lo dice, es el silencio. En esta se actúa en silencio absoluto, pero después de que el entrevistado nos haya terminado de contar y de hablar sobre el tema que se está tratando. La técnica del juego de papeles consiste en que el entrevistado actúe como el jefe que va a tener el entrevistado a que simule un ambiente parecido. Con el objetivo de hacer una hipótesis sobre cómo será la conducta si él estuviera en una situación real. La técnica de confrontación.
La técnica de confrontación consiste en pedir más datos y pruebas al respecto de algo, ya que existen ocasiones en las cuales el entrevistado exagera información o inventa información. En el caso de que no invente información, nos servirá para tener más información y para poder plantear preguntas que sean más pertinentes respecto al tema. La técnica del uso del agrado. Determinar cómo funciona la entrevista de una situación es como una situación de apoyo y esta servirá para aumentar el autoestima del entrevistado o para causar duda de él. Por otro lado tenemos la técnica del uso del desagrado, que es lo contrario a la del agrado, y esta es una técnica de presión cuyo objetivo es evaluar si el entrevistado tiene toda esa seguridad y no ponerlo en duda, para ver si confía en sí mismo y si tiene la capacidad para defender su juicio. Por otro lado tenemos la técnica de presión emocional, que nos sirve para medir el grado de control emocional que tiene el entrevistado y para ver si confía en sí mismo también, y consiste en crear una entrevista en el cual nos hagamos que no le creemos para ver cómo él actúa ante esta situación. Y por último tenemos la técnica de presión de tiempo. Esta es simplemente poner en una situación en la cual el entrevistado sienta la necesidad de terminar de hablar del tema inmediatamente y explicarlo de una manera más corta y para que él ya acabe. Planeación y conducción de entrevistas. Para que exista una entrevista eficaz y satisfactoria, esta debe planearse y ejecutarse de la mejor manera. Y las dos etapas que nos guiarán al éxito de una entrevista son 1. La planeación y 2. La realización. Etapas que veremos en este apartado. Antes de empezar con las etapas de la entrevista, veremos 3 definiciones de la misma. La primera nos dice, con excepción de las conversaciones, las entrevistas tal vez sean el suceso que ocurre con más frecuencia como forma de comunicación. La segunda nos dice, una entrevista es una forma especializada de comunicación realizada para un objetivo específico relacionado con una actividad. Y la última, que es parte de una servidora, dice que una entrevista es la acción de recaudar información por medio de métodos especiales para cada fin. En la etapa de planeación, lo primero que debemos preguntarnos es qué queremos lograr con la entrevista que vamos a realizar. Si queremos recopilar información, si queremos persuadir o si queremos aconsejar, lo que significa fijarnos un objetivo. Además de considerar lo que se desea lograr en términos de contenido, también se debe tomar en cuenta la relación que se desea establecer con el participante de la entrevista. Para esta etapa también debe plantearse el tipo de entrevista a realizar, en los que encontramos las entrevistas para obtener información, las entrevistas para selección de personal y las entrevistas de evaluación de desempeño. Es importante formular buenas preguntas que faciliten la revelación de la información, para lo que consideramos varios tipos de preguntas, como las preguntas abiertas. Estas las usaremos cuando se quiera dejar al entrevistado hablar sin restricción alguna. Un ejemplo, ¿cómo va su trabajo? Preguntas cerradas. Estas son adecuadas cuando el tiempo es limitado y se desea obtener información específica del entrevistado. Un ejemplo sería, ¿cuál fue su último empleo? Las preguntas de doble contenido. Estas conducen a respuestas hipotéticas por parte del entrevistado, abriendo un espacio para que éste apoye y defina sus respuestas. Un ejemplo sería, si hay algo que haría que se quedara, ¿qué sería? O, si usted no tuviera otra opción más que usar este sistema, ¿cómo lo utilizaría productivamente? Otro tipo de pregunta es la guiada. En esta se deja ver al entrevistado la respuesta que como entrevistadores queremos escuchar por la manera en la que planteamos la pregunta. Un ejemplo sería, ¿no piensa que usar este plan resolverá problemas que hemos tenido últimamente? Y otro tipo de pregunta sería la bipolar falsa.
en la que le ofrecemos al entrevistado opciones limitadas o falsas, como lo indica su nombre. Y un ejemplo de esta pregunta sería: ¿usted aprueba o desaprueba trabajar tiempo extra? También es necesario prestar atención a la secuencia de las preguntas que vamos a realizar en la entrevista, y para esto tenemos dos tipos de secuencias de los que podemos elegir el que mejor nos acomode. El primero es la secuencia de embudo, en la que vamos a comenzar con preguntas generales y luego avanzar hacia preguntas cada vez más específicas. Y tenemos el tipo de secuencia de embudo invertido. En este vamos a modificar el orden, comenzando con preguntas específicas para luego avanzar hacia preguntas más abiertas hacia el final de la entrevista. Como ya se mencionó, existen varios tipos de entrevistas que podemos aplicar, ya sea para recaudar información, para selección de personal o para evaluar desempeño. Cada uno tiene distintos objetivos, pero en cuanto a su realización y conducción, se recomienda seguir estos 10 pasos, en los que, al igual que en cualquier actividad de comunicación, deben adaptarse a la situación, a la personalidad y al tipo de individuo con el que estemos conversando. El primero es especificar propósitos. Aquí vamos a determinar nuestro objetivo, que como ya se mencionó puede ser recabar información, persuadir, disciplinar o evaluar. El segundo es formular preguntas. Aquí vamos a determinar el tipo de preguntas que vamos a utilizar. Estas tienen que ser congruentes con los objetivos. El tercero es desarrollar la guía de entrevista. Vamos a elegir una secuencia de preguntas, ya sea de embudo o de embudo invertido. En el cuarto vamos a seleccionar un ambiente que sea congruente con los objetivos, y en el quinto vamos a identificar dificultades potenciales que podrían ocurrir durante la entrevista para asimismo desarrollar un plan de contingencia. Estos 5 primeros pasos corresponden a la planeación de nuestra entrevista. Los segundos 5 pasos están orientados a la realización de la entrevista. Entonces, en el paso 6 tenemos que establecer y mantener una atmósfera de apoyo, en donde al inicio de la entrevista vamos a saludar al entrevistado y, si es posible, vamos a iniciar una conversación social breve con él. También vamos a utilizar habilidades eficaces para escuchar, y vamos a hacer uso del lenguaje no verbal, como el contacto visual, una buena postura y la utilización de algunos ademanes como parte de la cooperación. El paso 7, introduzca la entrevista. Aquí vamos a comunicar el objetivo de la entrevista y vamos a indicar cómo se utilizará la información recabada. El paso 8 es la realización de la entrevista en sí, y aquí vamos a utilizar la guía de entrevista que ya se elaboró anteriormente, esto para manejar el flujo de la conversación. Vamos también a seguir con concluir la entrevista. Aquí vamos a señalar que la entrevista está a punto de terminar, y también vamos a hacer una descripción de lo que sucederá como resultado de la misma. Y como último paso, vamos a registrar el contenido de la entrevista utilizando un formato adecuado. Ya puede ser escribir un resumen inmediatamente después de la entrevista o tomar notas durante la entrevista, manteniendo el contacto visual con el entrevistado, obviamente, o también, si es necesario, utilizar una grabadora, pero con el permiso del entrevistado. Bien, yo les voy a hablar del tema 4.4, conducción efectiva de juntas. Bien, esta es aquella que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos, centrándonos en el que quiero comunicar y manteniéndome en esa meta. Para esto tenemos dos autores que nos mencionan que se engloba todas aquellas actividades de la educación intencionada que se lleva a cabo, con el apoyo de medios de comunicación, impresos, audiovisuales, informáticos y de las telecomunicaciones. Javier Stoin, 1998. Tenemos otro autor que nos menciona y dice: la comunicación propicia la coordinación de las actividades entre los individuos que participan en las mismas y posibilita el alcance de las metas fijas. Bonilla Gutiérrez, 1988.
Teniendo esto, nosotros tenemos nuestra propia definición sobre la conducción efectiva de juntas y dice: proceso de comunicación donde el líder comunica al equipo de trabajo qué es lo que se debe realizar, cumpliendo con los objetivos dados. Ahora bien, para llevar nuestra conducción efectiva de juntas, se lleva por mediante un proceso, y esto es la imagen. La imagen es como nos presentamos hacia nuestros asistentes, el ir vestidos de una manera formal o informal. Lo correcto es asistir de una manera formal, ya que muestra seriedad y profesionalismo. Nuestro tono de palabras tiene que ser fuerte y claro, ya que no solo muestra nuestro tono de palabra, sino que también nuestra confianza en sí mismos. Y el apoyo visual. Este nos ayuda para guiarnos durante nuestra conducción, por si en algún tiempo llegamos a perder nuestro objetivo. Pasos para la conducción. Clarificar los objetivos. ¿Qué es lo que buscamos de esa junta? Debe ser nuestro principal objetivo. El análisis de la audiencia. Si bien sabemos, todos aprendemos de distintas maneras. Y en nuestra organización tendremos a quienes aprendan de manera cognitiva, visual o auditiva. Por eso es importante analizar nuestra audiencia. El seleccionar los materiales de nuestro apoyo va a hacer que todos puedan percibir nuestro mensaje con claridad, y tener una organización clara nos llevará a mostrar los tiempos que tenemos para el desarrollo de cada tema. Ahora bien, ¿cómo programar una junta efectiva? Nuestro primer paso es: prepara la agenda de la junta por escrito. Aquí tenemos que especificar claramente lugar, fecha, hora de inicio y término de nuestra junta, para que así las personas que la tomarán asignen ese tiempo y lugar para poder acudir a nuestra junta. Nuestro segundo paso es: empieza y termina la junta en la hora pactada. El tener en consideración los tiempos para cada tema, el repartir o proporcionar material necesario para la junta, hará que nuestro valor en el tiempo sea sobrevalorado. Nuestro tercer paso es: repasa la agenda con el grupo. En una breve introducción, repasa con el grupo todos los temas a tratar, tiempos asignados, así como objetivos y propósitos de la junta. Nuestro cuarto paso es: evita las desviaciones. Esto es prestar suma atención a los comentarios de los participantes y no divagar en temas que no son acorde a lo planteado en nuestros objetivos o propósitos con lo que se hizo nuestra junta. El diversificar la participación. Esto es permitir que todas las personas que asistan colaboren. Con esto de fin de enriquecer los temas tratados y tratar puntos que, si alguien se quedó con alguna duda, poder esclarecerlos. Resume los temas tratados. Como punto final, es cuando la mayoría de los temas ya son abordados, el realizar pequeños resúmenes de cada uno de ellos, donde se especifique claramente lo que se acordó. Esto nos servirá como una retroalimentación de todo lo abordado en nuestra junta, enclareciendo dudas y aportando opiniones que sean de suma importancia para la organización. Bien, y ahora en el tema 4.4.1, ¿qué es una junta? Bueno, esta es una reunión en la cual son convocados distintos miembros del equipo para trabajar juntos durante un tiempo determinado para poder cumplir con un objetivo específico o atender a cierta problemática que se presenta en la empresa. A la vez, un medio de comunicación interna, considerando una de las mejores herramientas para organizar al equipo de trabajo. Ahora bien, en nuestras citas tenemos a dos autores. El primero nos menciona que es una reunión en la cual son convocados distintos miembros del equipo para trabajar durante un tiempo determinado para cumplir un objetivo y atender la problemática que esté presente en la empresa.
Salazar, 2008. Después tenemos a otro autor que nos dice: comprobar si la comunicación descendiente se ha producido y trasladada de forma eficaz y fidedigna. Reconocer proferentes de todos los rincones de la organización, los cuales son muy importantes para el diseño de las políticas estratégicas de la organización. Madroñero, 2008. Ahora bien, tenemos nuestra propia cita y dice así: una junta es un proceso en el cual los asistentes dialogan u opinan sobre la manera para lograr los objetivos propuestos. Ahora bien, nuestras juntas tenemos dos tipos: operativas, que son aquellas. Una junta operativa es aquella que hace un departamento en específico para tratar temas relacionados únicamente con la operación. Se plantea la acción para combatir las dificultades que se presentan cada día. Estas reuniones también pueden estar enfocadas en la revisión de proyectos. Ahora, las juntas estratégicas. Estas se tratan temas que impactarán a largo plazo en la empresa. Regularmente incluyen solo personal de alto rango dentro de la empresa. Un ejemplo de ello sería la evaluación del presupuesto para el siguiente ejercicio, cuando se va a invertir en mejoras tecnológicas o cambios en los procesos. Niveles de las juntas de trabajo. Estas se clasifican de acuerdo al tiempo y la duración de los tiempos, la periodicidad con la que se realizan. En nuestro primer nivel están las reuniones diarias. Estas tienen que ver que su duración es corta y se realiza antes de iniciar la jornada de trabajo. Su objetivo es hacer públicos los resultados e informar de los avances en cada una de las áreas y sobre los proyectos. Ahora, tenemos las reuniones semanales. Estas suelen prolongarse de 40 minutos hasta una hora. En estas se pretende evaluar los resultados de la semana anterior, donde se ven temas puntuales y problemáticas que hayan acontecido durante la semana, así como avances de cada uno de los departamentos. Se plantean ciertas acciones a llevar a cabo para revisar en la próxima junta. Ahora tenemos reuniones mensuales. Esas se organizan por departamentos, son más largas y se celebran al final de cada mes, con el objetivo de planificar y evaluar. En este se recomienda que estén presentes todos los integrantes del equipo físicamente. Que no puedan estar presentes, pues pueden hacerlo mediante videoconferencia. En estas reuniones se tratan temas de relevancia para el trabajo en equipo. Se requiere contar con un moderador que pueda dar voz a cada uno de los colaboradores. Las reuniones anuales, estas regularmente se realizan fuera de la oficina y tienden a durar más tiempo, ya que tratan temas sobre los resultados que se obtuvieron durante todo el año, como lo que se está cerrando, y se realiza un análisis de los objetivos alcanzados, a lo que no se pudo cumplir, también para adoptar las medidas correctivas y mejorar los resultados. En esta se tarda más y es más extensa por los presupuestos que tienen que ver para el siguiente año fiscal, teniendo en cuenta que estas solamente lo hacen los altos directivos de la empresa. Pues bueno, a continuación yo les voy a dar la introducción al tema número 4.4.2, que sería cómo programar una junta efectiva. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder nosotros desarrollar una buena junta es sabernos el tema y sobre todo saber y conocer muy bien a nuestro público, al público al cual nosotros nos vamos a estar dirigiendo, para que tengamos una mayor certeza de cómo, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Ok, desde mi punto de vista sería que para programar una junta efectiva, estudiar muy bien el tema, saber
el día, la fecha, la hora, son factores importantes que nosotros debemos tomar en cuenta para que nosotros tengamos un buen desarrollo en nuestra buena planificación y pues por lo tanto que nuestros clientes o personas que nos estén escuchando queden satisfechas. Como número 1 tenemos al número 1 que sería propósito. Nosotros al querer dar una junta, debemos tener en cuenta que debemos tener un propósito. ¿Por qué se va a hacer la junta? ¿A quién se les va a dar la junta? ¿Por qué se va a hacer la junta? Entonces, teniendo en cuenta el propósito, a nosotros se nos va a hacer más fácil, ya que vamos a saber a dónde queremos llevar, cuál va a ser nuestro objetivo general y sobre todo que no sea una pérdida de tiempo solo dar una junta, sino que esta junta instruya en los individuos y sobre todo que queden satisfechos. Como punto número 2 tenemos a los participantes. Tener en cuenta quiénes son los que me voy a dirigir, cómo lo voy a hacer. Entonces, entre ellos cuando uno esté dando la junta hay que hacer como interacción, ¿no? Hacer competencias, cooperación, actividad, ya saben, procesos para que los cuales tengamos un buen desarrollo en nuestro movimiento que va a ser nuestra junta. Entonces, teniendo en cuenta nuestros participantes y cómo nos vamos a desarrollar, es lo ideal hacerlo, ya que esto nos brindará un mayor manejo de nuestra seguridad y de nuestra personal, ya que así estaremos más seguros de lo que estamos haciendo y cómo nos vamos a dirigir con ellos. Como punto número 3 tenemos hacer una planificación. Esta planificación significa que nosotros vamos a tomar en cuenta cómo va a estar estructurada nuestra junta, qué es lo que vamos a hacer primero, qué es lo que vamos a hacer segundo, y cómo nos vamos a hacer, y cómo le vamos a terminar, cómo la vamos a iniciar. Entonces, teniendo una planificación, esto nos va a ayudar a que sea más fácil. Un ejemplo de ello sería tener una bitácora o una lista de cotejo, que sería evaluar los puntos de cómo nos fuimos o nos vamos a ir desarrollando sobre toda esta actividad, que sería dar una junta efectiva. Como punto número 4 tenemos la participación. Proporcionar nuestras instrucciones de cómo se va a desarrollar nuestra junta, cómo va a ser la interacción que nosotros vamos a tener cuando las estemos ofreciendo a tales individuos. Cómo puede ser dar las reglas generales de cómo va a funcionar, para que todos tengamos una convivencia armoniosa, sin que haya malos entendidos, sino que nosotros nos dirijamos a ellos con buenas estrategias. El punto número 5 tenemos las perspectivas. Sobre todo me quiero enfocar en la perspectiva que vamos a tener, que queremos llegar y que queremos concluir teniendo una junta. Saber cuáles son las perspectivas que yo quiero cumplir, las perspectivas que se van a cumplir determinando el tema que nosotros estemos exponiendo. Como punto muy importante sería, para programar una junta efectiva y tenerla en mente, es que no sea aburrida, porque ya que nosotros como directivos vamos a estarnos dirigiendo a las personas, pero esto no quiere decir que solo llegamos y nos paremos y le digamos, no, pues que sea aburrido, ¿no? Pues simplemente hay que interactuar con ellos y ponerle un poco de paciencia y actitud para que todo quede muy bien. ¿Cómo conducir una junta? ¿Cómo conducir una junta? Es un punto muy interesante, ya que pues literalmente se van a desarrollar y se va a demostrar cuáles son las habilidades que nosotros tenemos al tener estas ciertas actividades, como por ejemplo dirigirnos con los individuos y decirles, pues no sé, unos avisos importantes, o pues cómo se va a volver a trabajar o cómo se va a trabajar, pero
siempre y cuando teniendo una buena actitud, ya que nosotros nos vamos a dirigir a ellos. Entonces debemos tener en cuenta que tenemos que ser, que tenemos que tener muy buenas estrategias, ya que tenemos que ser positivos, tener una buena actitud, no ser, ¿cómo se puede decir?, arrogante, ya que pues nosotros nos estamos trabajando con ellos para poder desarrollarnos nosotros también. A continuación pues tenemos los autores, los dos autores que elegí de cómo conducir una junta, que son, para mi punto de vista, son excelentes, ya que dan una cierta definición de cómo es que se tienen que desarrollar estos temas. Como punto número 1 tenemos definir los objetivos de cómo nos vamos a desarrollar mediante a la junta. ¿Cómo es que se va a dirigir? ¿Con quién me voy a dirigir? ¿Quién me va a ayudar? Si es que voy a presentar algo. Tener los objetivos generales de cómo lo voy a hacer, cómo me voy a desarrollar, cuál es mi meta, a dónde quiero llegar y sobre todo que sea entendible, ya que si no es entendible, pues en realidad no va a servir para nada. Como punto número 2 tenemos crear una agenda que esté bien programada, ya que debemos manejar muy bien nuestros tiempos, debemos de tener y llevar una buena gestión de nuestros tiempos, ya que en base a ello nosotros nos estamos desarrollando y vamos a hacer estas actividades. Entonces, pues yo creo que no sirve de nada estar saturados, simplemente vamos a hacer una agenda a la cual se acomoda a nosotros o nosotros a ella para que podamos hacer las actividades y tener un manejo exacto de lo que vamos a hacer. Como punto número 3 es, ya hice los 2 primeros pasos, entonces lo que sigue es empezar la junta. Empezar la junta con una muy buena actitud. Empezar y decirles buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora. Pero sobre todo teniendo en cuenta que nos estamos dirigiendo a personas y que debemos hacerlo sobre todo con respeto. Ya que si no lo hacemos con respeto, pues podemos crear malentendidos o conflictos. Y es lo que nosotros estamos evitando. Como punto número 4 tenemos conducir la junta. Conducir la junta se refiere a que cómo es que se va a desarrollar, cómo es que me voy a estar comportando durante esta actividad que va a ser conducir la junta. Entonces, tener una buena planificación sobre todo nos va a ayudar a que nosotros demos, de que nuestra conducción a la junta sea de calidad, que todo se entienda y que todo sea fácil para que los receptores tengan en cuenta bien nuestros objetivos y las indicaciones que nosotros les estamos dando. Tenemos el punto número 5, que es alienta a los asistentes a la junta a que ofrezcan retroalimentación y aportes. Esto quiere decir que no nada más voy a estar hablando, también tengo que estar conviviendo con ellos, como de interactuando. Vamos a estar interactuando para que sobre todo no se haga aburrida esta situación. Decirles a ellos que también pongan sus aportes, si es que, sobre todo, si tienen dudas, para nosotros poder aclararlas. Como punto número 6 tenemos describir los puntos claves de mi junta en una agenda. Tomar nota de lo que dicen los individuos, tanto lo que le digo yo, y esto va a decir a que vamos a tomar notas sobre los puntos que se tocaron, los puntos que se van a ver, cómo es que vamos a trabajar, y esto nos va a ayudar a que podamos tener más juntas de calidades. Esto quiere decir que pronto y poco vamos a desarrollar nuevas habilidades que nosotros podamos dar unas buenas y conducir pues las juntas, unas juntas que ayudarán a nuestro futuro.